El año crucial donde aumenta abruptamente la violencia en México es 2008 y de hecho en el mes de mayo. Ahí hubo un crecimiento monstruoso de la violencia y básicamente muy concentrado en unos pocos municipios: Culiacán, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta violencia se fue transformando porque los cárteles, las grandes organizaciones criminales que lo generaban, enfrentamientos entre ellas, se fueron fragmentando, en buena medida por conflictos internos, pero también por la política de arresto de capos y de abatimiento de capos. Y esta división generó un fenómeno de fragmentación criminal y de dispersión de la violencia que ha cambiado la naturaleza del problema. Entonces ya no solamente tenemos conflictos y violencia generada por grandes organizaciones en estos pocos municipios. De hecho, lo que sucedió en 2010, que fue el año en donde se fragmentaron organizaciones muy importantes como los Beltrán Leiva y la familia michoacana, ahí ya la violencia empezó a aparecer en lugares donde antes no existía, Pedro, como Monterrey, como Cuernavaca. Tenemos un problema nuevo también en Acapulco, muy grave, que bueno que está mejorando durante los últimos meses. Y entonces tenemos un panorama mixto. Seguimos teniendo el problema de los cárteles. Hay 3 cárteles todavía grandes con capacidad para exportar droga a Estados Unidos, que son Sinaloa o Cártel del Pacífico, como también le llaman, Zetas y Golfo, y tenemos una multitud de pequeñas organizaciones dedicadas sobre todo, esto sí, a problemas más de seguridad, a delitos vinculados con la seguridad pública, como sobre todo extorsión, que ha aparecido masivamente en el país. Esto lo detecta la última encuesta del INEGI que apareció hace 3 meses. O sea, hay un problema muy grave de extorsión vinculado con mafias locales que extorsionan y también que tiene que ver con que la gente está demandando protección en áreas muy caóticas, muy violentas, problemas de secuestro muy grave, problemas de tráfico de personas, de trata de blancas y de robo con violencia de vehículos. Entonces tenemos este panorama mixto, un problema muy grave de ausencia de policías estatales y municipales sólidas, y a nivel federal sí se ha hecho un esfuerzo muy importante por fortalecer las policías. Han crecido en número y en calidad de unos alrededor de 20,000 policías a 35,000, un aumento muy importante en un periodo relativamente breve. Pero lo que creo que está fallando y donde todavía no hemos encontrado como la mejor combinación de fuerzas es en la parte de corto plazo, ¿no? Porque la violencia, aunque ya no está creciendo a los ritmos que crecía antes, sí se estabilizó en niveles muy altos. Yo diría que hasta hace unas décadas vivíamos una delincuencia que identificamos como ordinaria. Platicábamos y reflexionábamos alrededor del robo al transeúnte, del robo del vehículo, y sabíamos que existía el narcotráfico, sabíamos que existía el crimen organizado, pero como que lo veíamos lejano, ¿sí? Hubo un momento en donde se fue perdiendo esa línea divisoria y que hizo compleja también la atención y la respuesta del Estado a la delincuencia ordinaria y a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada, lo acaba de decir Eduardo, efectivamente se atomizó. Hoy los grupos que conforman esos grandes cárteles de la delincuencia organizada tienen subgrupos, y estos subgrupos a veces pelean entre ellos mismos respondiendo a una sola cabeza. Hoy se pelean los territorios, se pelean las calles, pero a veces esas luchas por disputarse esos espacios la conforman entes del propio grupo, ¿sí? ¿Qué nos sucedió? Los grandes capos están dedicados al narcotráfico y dejaron como parte de la respuesta a sus subalternos otro tipo de delitos, ¿sí? Que tienen que ver con lo que podríamos llamar antes la delincuencia ordinaria, pero que hoy se ha convertido casi en una delincuencia organizada. Extorsión, robo de vehículos. Antes los capos
compraban las empresas automotrices, las agencias. Hoy roban los vehículos para cometer esos delitos y los roban los substratos de estos grupos. El gobierno tenía que actuar, me parece que la estrategia no fue la correcta, pero toma decisiones. En primer lugar, yo creo que tiene el acierto de darse cuenta que el problema del crimen organizado es muy grave y había que enfrentarlo. Y tiene la valentía y la audacia para hacerlo. También tiene la inteligencia para trabajar y fortalecer las instituciones de seguridad, policías. Hay un aumento importante del gasto, cosas que no se habían hecho antes. Donde yo creo que está la falla es en el corto plazo. Ahora, la violencia explota no solamente por la acción del gobierno, sino también por conflictos que se dan en las organizaciones criminales, ¿no? Cualquier diagnóstico y cualquier estrategia debe ser revisable permanentemente. En ese sentido, desde luego todos estamos convencidos que tiene que combatirse el crimen organizado y hay que perseguir el delito y es un deber constitucional. Pero tenemos que medir si con las estrategias que se están implementando es la respuesta adecuada. Cuando, nos decía Eduardo, los niveles de violencia, si bien se han estabilizado, pero se han estabilizado en una frecuencia muy alta, como él lo refería. Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier estrategia, partiendo de que el objetivo era sano, bueno, del gobierno, creo que parte de lo que hace falta es revisemos esa estrategia, que fue lo que quiso significar la propuesta de la universidad en ese sentido. El gobierno se fue más bien con una política de fuerza, fortaleciendo al mismo tiempo sus elementos. No hizo un trabajo, por ejemplo, de depuración de las agencias de gobierno. Empezó a descubrir ya tarde, año y medio después de iniciada la guerra, que tenía penetrada la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, que el jefe de la Policía Federal también tenía vínculos con el narcotráfico. Eso asombra porque ya lo detectan ya muy avanzada la lucha, ¿no? Entonces, uno lo que se pregunta ahí es ¿por qué no trabajaron esto antes? No es como cambiarle las llantas a un automóvil que va en marcha, ¿no? Yo creo que ha sido importantísima la participación de la universidad, entendiendo esta participación en el debate que propició entre los expertos del tema. Eduardo fue uno de ellos que participó en esa conferencia internacional, y lo que quiso la universidad es contribuir para que los actores políticos y la sociedad, porque aquí hay un papel fundamental de la organización, de las organizaciones civiles, fuera plantear, por una parte, en dónde estamos y hacia dónde, desde la perspectiva de estos expertos, debemos de caminar. Yo diría que ejes fundamentales y básicos es el tema, cuando decimos democracia, es uno de los ejes es con total respeto a los derechos humanos. ¿Por qué se hace énfasis en el documento? Porque a veces puede haber la tentación de corregir el problema, pero desde una perspectiva de violentar ese respeto de los derechos humanos. Otro segundo eje fundamental que plantea el documento de la UNAM es desde una perspectiva de entender precisamente que en el eje de protección está el ciudadano y no las instituciones, o las instituciones, pero para la protección del ciudadano. Y diría algo fundamental, esa propuesta no significaba de ninguna manera un reproche a ningún actor político. Y lo que busca es articular los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Y, por ejemplo, cito un dato. Se ha dicho que muchas veces desde la perspectiva del gobierno federal que la circunstancia de que los gobiernos locales a veces no están participando con la misma intensidad en este combate. Pero esto era precisamente parte del diagnóstico que se tiene que realizar de las capacidades para enfrentar el problema y la colaboración. En esta política de Estado que plantea la universidad no queda ningún actor fuera. El Poder Legislativo tiene parte de esa tarea pendiente cuando no se cumplen los tiempos que ellos mismos se impusieron para reglamentar aspectos que tienen que ver con temas de seguridad y justicia. Entonces, ahí está presente también el tema del Poder Legislativo. Entonces, yo diría, lo que hizo la universidad fue articular lo que de alguna manera ya se venía discutiendo para ponerlo a la luz de los actores políticos y a la luz de la sociedad civil, porque en esto nadie podemos quedarnos
fuera. Mira, el próximo gobierno ya va a llegar con varios instrumentos que no tenía este. Va a llegar con una policía muy fortalecida, con una policía federal muy fortalecida, que además ya aprendió de alguna manera también a lidiar con el problema. Digo, 4 o 5 años de estar ahí en Ciudad Juárez o de estar en Culiacán o de estar en Tijuana, pues los propios agentes aprenden y ese aprendizaje lo van también transmitiendo a los nuevos graduados. Entonces, va a tratar de un cuerpo policial mucho más experimentado, mejor entrenado y aparte con un conocimiento ahora también de estrategias que han funcionado en otros lugares, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo, el caso de la Policía Pacificadora en Río de Janeiro, que es una experiencia muy interesante de pacificación de las favelas, que está empezando también a transmitirse a México. Tenemos los casos de pacificación en ciudades de Estados Unidos, que están por iniciativa Mérida, está empezando a fluir también esa información. Entonces yo creo que va a tener mejores instrumentos, el gasto también en este rubro ha aumentado, una burocracia también más capacitada, más numerosa. Entonces yo creo que va a tener la oportunidad de afinar, de corregir varios puntos de la estrategia. Un asunto central es que el asunto de la violencia sí figure ya en un lugar muy importante. O sea, no solamente se trata de combatir al narcotráfico, sino también de reducir la violencia. Con este gobierno estaba un poco el criterio de que era inevitable el crecimiento de la violencia si querías combatir al crimen con eficacia, y que era una especie como de resultado indeseable, pero inevitable al mismo tiempo. Yo creo que ese criterio va a desaparecer y más bien tenemos que enjuiciar o evaluar la estrategia, qué tan eficaz es para combatir al crimen, minimizando o controlando el asunto de la violencia. Tiene que estar muy controlado, ¿no? Porque ahora de lo que nos hemos dado cuenta es que si la violencia crece más allá de ciertos umbrales, se vuelve ya muy difícil de reducir y se estabiliza a niveles altos. Entonces tenemos que aprender a lidiar también con ese problema y evitar que nos crezca demasiado la violencia, ¿no? Un asunto central es el asunto de la reforma judicial, que va avanzando lentamente, pero eso es fundamental porque eso es lo que le impone, digamos, un costo a la delincuencia, un impuesto. Un poco la violencia se ha vuelto gratis, o sea, el costo casi cero de ser violento ha propiciado que aumente en muchas comunidades del país. Una fue Juárez, por cierto, y el asunto de los reclusorios es fundamental, ¿no? No puede ser que nuestros reclusorios sean clubs de criminales en donde por la noche salen en las propias patrullas y utilizando las armas de los custodios a secuestrar, a asesinar y luego regresen a descansar o a ocultarse en la cárcel, ¿no? Hay muchos también problemas al interior de las cárceles que se reproducen afuera. Por ejemplo, en Acapulco yo he encontrado muchos asesinatos que son venganzas de las bandas por lo que le están haciendo a su banda en la cárcel. Entonces tiene que haber también un mayor control y disciplina en las cárceles. Entonces tiene que ser un esfuerzo integral. No solamente tenemos que trabajar con la policía, tenemos que trabajar con los tribunales, obviamente con los ministerios públicos, que en lugares, por ejemplo, como Culiacán o como Juárez tan violentos, están ya saturados al día 5 del mes con la cantidad de homicidios que hay. Tenemos que trabajar con los reclusorios y si no tenemos esa visión integral, no vamos a salir pronto del hoyo. Yo creo que la incapacidad que se ha tenido del Estado para dar una respuesta a la disminución de la violencia ha propiciado que caigamos en el populismo penal. Es decir, que caigamos en agravamiento de los delitos, porque si es grave entonces es prisión preventiva, y que aumentemos las penas, como si el problema estuviera ahí cuando no detenemos a los delincuentes. Entonces el problema es la impunidad por un lado, porque no hay delincuentes en la cárcel. Las estadísticas son muy claras, 5% de los delitos son los que obtienen una sentencia, ¿sí? Y muchas de estas absolutorias. Entonces el problema de política criminal, en mi opinión y opinión de los expertos, no ha sido el criminalizar, el que tipos penales que no deberían de tener como sanción la cárcel, hoy están enfrentando la cárcel y viene la sobrepoblación con un hacinamiento terrible. El planteamiento
que se hace en el documento de la universidad es que haya una revisión de los tipos penales a nivel federal y a nivel local. Y yo agregaría en este diagnóstico que Eduardo hace muy claramente de esta política integral, debemos de apostarle no solamente esta parte reactiva del combate a través de la reacción con armas de fuego, están los sistemas de inteligencia. Un buen sistema de inteligencia con información adecuada nos puede propiciar pues que no haya este incremento de la violencia. El tema del lavado de dinero, que además aquí yo pondría la dimensión, hemos hablado de la dimensión nacional, pero el tema es internacional, no solamente con los Estados Unidos, a nivel mundial. Y entonces ahí tenemos que articular una política internacional adecuada. Hemos sostenido el problema de las armas, ¿no? Y aquí tendríamos que tener muy claro como país los intereses de los estados del norte, de Estados Unidos, que es un interés del terrorismo, frente a un interés de nosotros por el crimen organizado. No se empatan esas agendas. Y tenemos que tenerlo muy claro para saber nuestra estrategia y no depender de las estrategias del país vecino. Está el tema de la corrupción, que es fuertísimo y que incide transversalmente en cualquier estrategia que nos planteemos. De ahí que estemos buscando que se vuelva autónoma, un organismo autónomo, la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque en el momento en que es supervisada por una comisión de legislativo se politiza. Y ya ejemplos tenemos muchos de la politización. El tema de la información, el acceso a la información. ¿Por qué seguridad pública no se puede tener acceso a la información? Cierta información no, pero hay otro tipo de información que si la sociedad estuviera informada podría legitimar los esfuerzos del Estado. Y el tema vinculado a la impunidad y a la corrupción es la autonomía del Ministerio Público. Nosotros somos muy dependientes de la inteligencia americana. Nosotros no tenemos gente infiltrada en los cárteles. Nosotros tenemos que arrestar sistemáticamente a capos para generar información útil a las autoridades. Pero a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con un capo que extraditamos a Estados Unidos y que allá suelta toda la sopa, acá siempre guarda la esperanza de que va a poder salir o escaparse y no da toda la información. Los americanos han sido muy hábiles para sacarles la información a ellos y son muchas veces los que indican a las autoridades mexicanas dónde están o a cuáles capos hay que arrestar. Y me parece que ese tipo de criterio no siempre va en función del interés nacional, ¿no? A veces cuando a la inteligencia americana, por ejemplo, le puede convenir mucho desarticular una célula que exporta metanfetaminas a Estados Unidos, pero que opera en un área urbana que si nosotros la desarticulamos ahí nos puede generar un problema de violencia tremendo, que no conviene para el interés estratégico mexicano. Entonces ahí hay un problema muy grave. Ha habido un fortalecimiento de la inteligencia mexicana en los últimos años, pero todavía estamos en pañales. Veamos cómo anda el presupuesto del CISEN frente al presupuesto de las otras agencias de seguridad, y es una parte mínima, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte ahí. Ahora con las filtraciones de Wikileaks encontramos que los pocos agentes mexicanos entrenados por la DEA y el FBI para infiltrar a los cárteles mexicanos, todos habían sido asesinados por filtraciones del propio gobierno, ¿no? Entonces no tenemos la capacidad todavía para hacer ese trabajo. La intención, por ejemplo, del señor rector es que la universidad le va a dar seguimiento al tema de este documento de seguridad y justicia en democracia. Seguramente en el primer trimestre del año que entra dará un informe desde la perspectiva de la universidad de qué sucedió a partir del documento, qué hicieron los actores políticos, qué hicieron los gobernadores, qué hicieron el Poder Legislativo o los legislativos, qué hizo el gobierno federal, y daremos cuenta. Y por otro lado, pues hay un proceso que no desconocemos. La entrada del programa hablaba del tema electoral. Los actores políticos que están ahora precisamente en ese proceso electoral seguramente tendrán que decir algo sobre el tema. No pretendemos que sea el documento único el que presentó la universidad, pero sí que se discuta con seriedad el tema de seguridad y justicia en democracia.